Revisamos ahora la pared anterior de la axila y la fascia clavipectoral. En la pared anterior de la axila, el libro nos señala que está formado por músculos y fascia. Entre los músculos tenemos el pectoral mayor, nos especifica que es la porción lateral del pectoral mayor. También el pectoral menor, bien podría decir aquí que también es la porción lateral del pectoral menor, el músculo subclavio y la fascia clavipectoral. Estas son las estructuras que forman a la pared anterior de la axila. Vamos a revisarlas una por una. El músculo pectoral mayor es el músculo más grande y más superficial de la región anterior del tórax. Está formado por varias secciones, como ya lo hemos visto en otros músculos, que incluso cada una de sus secciones puede hacer funciones diferentes hasta funciones opuestas, siendo parte del mismo músculo. Aquí en el pectoral mayor tenemos una porción clavicular, la que se origina de la clavícula, una porción esternocostal, como el nombre lo dice, se origina de esternón y de costillas, y en ocasiones, y que es una porción inconstante, es una porción abdominal, que sería esta de aquí, ¿sí? Que se considera parte de la esternocostal. Pero algunos autores lo ven como tres porciones diferentes. Esta puede variar en tamaño. Esta porción abdominal se llama así porque aquí va a entrecruzarse con los músculos de la región abdominal. Entonces, este es el pectoral mayor, que cuando el libro nos dice forma parte de la pared anterior, pues aquí lo estamos viendo en una imagen superficial, no estamos viendo a la axila. Vamos a colocar la axila para que veamos dónde forma parte de la pared anterior y por qué nos dice el libro que la porción lateral del pectoral mayor es la que forma parte de la pared anterior de la axila. ¿Sí? Aquí lo vemos claramente la referencia. Este músculo pectoral mayor tiene en su borde inferior, vean su borde inferior, se va a situar justo, ¿sí?, en el límite o en la separación que hay entre la axila y el brazo, ¿sí? Entonces el borde inferior del pectoral mayor, que viene a estar subyacente, o sea, inmediatamente por debajo del pliegue axilar anterior, ¿sí? Este es el pliegue axilar anterior, esto es pectoral mayor, ¿sí? Este borde sería este de acá. Y menciona el libro que es el límite anteroinferior de la axila. O sea, este borde inferior del pectoral mayor se encuentra en la unión de la pared anterior y el suelo de la axila. Entonces, en la unión de la pared anterior con el suelo, o sea, esta línea de aquí, esta está formado por el borde inferior del pectoral mayor. Si ustedes lo relacionan inmediatamente, que siempre mencionamos que el límite inferior o la separación entre la axila y el brazo es el borde inferior del redondo mayor, realmente es cierto, porque ahí estamos hablando de este borde, ¿sí?, que en este caso sería la unión de la pared posterior con el suelo. Pero pues el suelo de la axila o la base de la axila es un cuadrilátero, son 4 lados. Si realmente cada vez que digamos el límite para el paso de las estructuras y tengamos que decir los 4 lados, la costumbre es solamente mencionar al borde inferior del redondo mayor. Pero aquí ya nos están aclarando que también opuesto en el borde anterior, en la parte anterior, es el borde inferior, pero del pectoral mayor. Entonces tenemos al pectoral mayor adelante y al redondo mayor por detrás, ¿sí?
¿Por qué se prefiere decir el redondo mayor? Pues es una cuestión de la práctica, de la costumbre, porque en las disecciones para estudiar la axila se tiene que quitar el pectoral mayor. ¿Qué músculo queda para hacer una descripción? El redondo mayor, porque se queda hacia atrás de las estructuras vasculares. ¿Okay? Entonces es más bien esa costumbre de la descripción, esa costumbre histórica de basarse directamente en la disección de un cadáver para señalar que el borde es el redondo mayor, el límite, el borde inferior del redondo mayor. Por la simple y sencilla razón que no se menciona el pectoral mayor porque se tiene que levantar para estudiar la axila. Las fibras, y lo mencionamos también en algún momento, las fibras del pectoral mayor sufren también una torsión antes de formar su tendón que se va a insertar en la corredera bicipital. ¿Sí? Entonces, igual que los otros músculos que hemos visto, como el dorsal ancho y otros que vamos a revisar, tienen estas torsiones de sus fibras que provoca que las fibras que se originan más arriba terminen insertándose más abajo y las fibras que se originan más abajo terminen insertándose más arriba. Esto es para favorecer la mecánica de la articulación, ¿sí? Porque si seguimos el movimiento, si abducimos el brazo y lo abducimos por arriba de la horizontal y llevamos el brazo hasta por arriba de la cabeza, pues ahí resulta que esa torsión desaparece. ¿Sí? Como que se enderezan esas fibras y se desaparece esa torsión, ¿verdad? Si no estuviera esa torsión, tal vez el movimiento estaría limitado, ¿sí? O no tendría las ventajas para la aplicación de fuerza en esa posición. Entonces, esa torsión de fibras solamente la vamos a ver en algunas posiciones, porque en otras posiciones forzadas desaparece por el movimiento que tiene el hueso donde se insertan esas fibras. ¿Sí? Entonces aquí tenemos en la proyección superficial y sirve recordar que esto que estamos viendo es la axila, lo que normalmente llamamos la axila, la región axilar, es solamente esta porción, la porción más medial, ¿sí? De la pared inferior, ¿sí? O suelo de la axila. Solamente es esta porción. Lateralmente a esta porción, ¿sí? Está el hueco de la axila, ¿sí? Entonces, si aquí palpamos y ponemos los dedos en esta zona, ¿qué vamos a sentir aquí? Los vasos que van pasando en esa región. Entonces, el pectoral mayor, aquí menciona el origen, pues solo menciona de las porciones más constantes. Aquí ya no se refiere a la porción abdominal, pero sí es bueno conocer esta porción abdominal que se entrecruza con los músculos abdominales. Entonces la porción clavicular se origina de la cara anterior, ¿sí? Vamos a quitar la axila para ver ahora las fibras musculares. La cara anterior de la mitad medial de la clavícula, ¿sí? Todo esta es la porción clavicular. Y vean cómo es la porción que se origina más arriba y sus fibras van a terminar más abajo comparada con estas. La porción esternocostal va de la cara, se origina de la cara anterior del esternón, de la primera a la séptimo cartílagos costales también, y del extremo external de las costillas, de costilla 6 y de la poneurosis del oblicuo externo, que es uno de los músculos abdominales. La inserción, que ya la hemos visto, va al labio lateral del surco intertubercular del húmero o corredera bicipital, ¿sí? O surco intertuberositario, que también a veces el libro le llama de esa forma. Al labio lateral, recuerden aquí la mnemotecnia de Pedro con mayúscula, va al labio lateral. La inervación del pectoral mayor
tenemos aquí los nervios pectorales medial y lateral. En la porción clavicular, por fibras que vienen de C5 y C6, y la porción esternocostal, que es más grande, pues obviamente tiene C6, C7, C8 y T1, ¿sí? Tiene más segmentos medulares representados. En cuanto a la función, el pectoral mayor, en general, es flexión, ¿sí? Estamos hablando del húmero o del brazo en la articulación glenumeral, es flexión, aducción. Flexión es llevar el brazo hacia adelante, aducción, llevar el brazo hacia la línea media, rotación medial, ¿sí? Girar el brazo hacia la línea media, hacia adentro. Todo esto es en la articulación glenumeral. Y si vemos la función por sus porciones, en la porción clavicular va a ser principalmente flexión del brazo que está extendido. Si actuara solamente la porción clavicular con el brazo extendido, o sea, el brazo que está hacia atrás, va a ayudar a flexionarlo y llevarlo por lo menos hasta la posición anatómica. Y la porción esternocostal, que es la porción principal o más grande del pectoral mayor, es de extensión del brazo que está flexionado, ¿sí? Entonces, se fijan, ya estamos viendo acciones opuestas, ¿sí? Flexión del brazo y acá es extensión del brazo. Lo mismo es una extensión cuando el brazo está flexionado, o sea, cuando el brazo está hacia adelante, ayuda a regresarlo, a extenderlo hasta la posición anatómica, ¿sí? Es una de esas funciones secundarias, ¿sí? Porque realmente si decimos que el pectoral mayor es extensor del brazo, estamos en un error, ¿sí? Solamente en ciertas condiciones y solamente esta porción va a apoyar de manera secundaria en la extensión del brazo, cuando el brazo está flexionado y cuando hay resistencia, ¿sí? Cuando el movimiento se hace contra resistencia, o sea, con una fuerza que se está oponiendo al movimiento. Y para verlo de una manera gráfica y que sea muy sencillo de recordar, es colocar el brazo en esta posición, o sea, poner la mano en el hombro contrario, ¿sí? Entonces, esta sería la acción cuando trabajan en conjunto las dos porciones principales del pectoral mayor, que es la flexión del brazo, ¿sí? Entonces, primero el brazo tiene que ir ligeramente hacia adelante para poder colocar la mano sobre el hombro opuesto. Tiene que haber aducción también. Si se fijan, el brazo está hacia la línea media para poder alcanzar el hombro opuesto. Y tiene que haber rotación medial. Si no hubiera rotación, pues la mano estuviera en línea con el brazo, ¿sí? Entonces, todo el antebrazo, no se fijen en la flexión del codo, todo el antebrazo está girado porque el que gira es el húmero, ¿sí? No por el codo. El húmero es el que está girando y es el que permite, al hacer en este caso una rotación medial hacia la línea media, llevar la mano hacia esta posición, ¿sí? Entonces, esta es la posición que nos va a ayudar a recordar las funciones del pectoral mayor, ¿sí? Es la mano en el hombro opuesto. Hay que practicarlo, pónganlo y vayan haciéndolo por partes. O sea, primero hagan la flexión del brazo, primero lleven el brazo hacia adelante. Después hagan la aducción del brazo, ¿sí? O sea, lleven su brazo hacia la línea media del cuerpo. Necesariamente, pues vamos a tener que doblar el codo. No es una función del pectoral mayor, pero vamos a tener que doblar el codo. Y ya que doblaron el codo, lo dirigen su mano hacia el hombro y ahí están haciendo rotación medial, ¿sí? Entonces, esa es la forma de recordar este movimiento. El músculo subclavio es un músculo muy pequeño, pero a la vez es un músculo muy interesante y también de algunas controversias.
Este músculo subclavio, como su nombre lo indica, está por debajo de la clavícula. Aquí lo tenemos. Subclavio es este músculo. ¿Sí? Este se encuentra posterior o profundo al pectoral mayor. Si se fijan, aquí se tuvo que quitar el pectoral mayor para poder ver al músculo subclavio. Este músculo se origina hacia medialmente y de ahí se dirige lateral y superior. Es un músculo pequeño comparado con los demás músculos que hay en esta región. ¿Sí? En este caso sí le podemos llamar que es un músculo pequeño, pero a pesar de que es un músculo el más pequeño, tiene lo que incluso otros músculos más grandes no tienen. Tiene su propio nervio del subclavio que sale directamente de uno de los troncos del plexo braquial, del tronco superior. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los troncos del tronco superior, de ahí sale directamente el nervio. ¿Sí? Tiene ese privilegio el músculo subclavio y no de alguna otra rama o alguna otra raíz secundaria. Es un músculo que no se puede palpar, ¿sí? Entonces está por la cara inferior de la clavícula. Cuando hablamos de clavícula mencionamos que casi todas sus caras se podían palpar, la anterior, la superior, incluso la cara posterior se podía palpar mucho, pero no la cara inferior. Y precisamente en esa cara está el subclavio, ¿sí? Entonces no se puede palpar este músculo. El origen, pues como mencionamos, su origen es medial en la primera costilla, en la unión entre la costilla y el cartílago, ¿sí? Como lo veríamos aquí. Aquí se alcanza a ver a través de esta fascia que, pues si lo están adivinando, esta es la fascia clavipectoral que vamos a ver más adelante, que también forma parte de la pared anterior. Entonces, se origina en la primera costilla, en la unión entre la costilla y su cartílago, en esta zona. Y se va a insertar en la cara inferior, en un surco que hay en la cara inferior del tercio medio de la clavícula. Aunque aquí lo extienden, generalmente en los dibujos nunca lo he visto limitado al tercio medio, se extiende siempre bastante el subclavio, casi hasta el tercio lateral de la clavícula. Entonces, la inervación, como mencionamos, tiene su propio nervio, el nervio del subclavio, de las raíces de C5 y C6, y se origina directamente del tronco superior del plexo braquial. Función. Aquí pues el libro menciona que pues como que no se conoce su función. No debería ser así en un libro de anatomía que diga que no sabe para qué sirve un músculo. Y a manera de teoría o aventurando algunas acciones de este músculo, dice que desciende la clavícula y el hombro. ¿Sí? Ayuda a descender la clavícula y el hombro. Y desplaza la clavícula medialmente. ¿Sí? O sea, la desplaza hacia la línea media, estabilizando la articulación esternoclavicular. Entonces vamos a ver su función un poquito, o su probable función, un poquito más a detalle. Ahí tenemos la clavícula, el músculo está inmediatamente por debajo. Y si el músculo hace su tracción en esta dirección, porque su origen está medial, ¿sí? Recordamos su origen aquí en la primera costilla, en la unión con su primer cartílago, con el primer cartílago costal. Esta acción que va a hacer va a descender la clavícula y por lo tanto a descender el hombro, ¿verdad? Valga ahí el David contra Goliat de la acción que puede hacer este músculo contra los músculos que están haciendo el movimiento contrario. Pero bueno, teóricamente es válido decir que participa en fijar estas articulaciones, ¿sí? Las dos articulaciones, tanto la esternocostoclavicular como la acromioclavicular, que mencionábamos que es una articulación bastante frágil y que está apoyada por ligamentos externos que no tocan la articulación y, por qué no decir,
que también el subclavio ayuda a estabilizar esta articulación. Y desplaza, aquí estamos viendo, desplaza la clavícula también, la está jalando hacia medialmente, y eso ayuda a que no se separe, ¿sí?, de su articulación, aquí la esternocostoclavicular, por los movimientos tan amplios que puede tener la clavícula, ¿sí? La vemos generalmente en un esqueleto y la vemos siempre en una perfecta línea horizontal y pareciera que no se mueve, pero pues ya vimos que el movimiento es importante, ¿no? Va siguiendo en todo momento los movimientos del hombro, de la extremidad superior, ¿sí? Y es una articulación en silla de montar, si lo recuerdan, o sea, tiene movimiento en dos planos y es muy amplio su rango de movimiento. Y cuando vimos clavícula, pues veíamos que pueden ocurrir luxaciones debido a los movimientos bruscos o a los movimientos fuertes que hay acá en la extremidad. Entonces, esas serían las posibles funciones. No nos queda muy claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué otras funciones puede tener? Bueno, definitivamente decía uno de mis profesores de anatomía que una de las funciones de este músculo pues no es hacer un taco de carne, ¿no? Es un músculo pequeño que así textualmente no sirve para hacer un taco de carne, decía el maestro. Pero ¿qué funciones puede tener entonces aparte de las que menciona el libro? Bueno, estabiliza articulación. Es como que es una de las funciones que el libro pasa mucho de largo, pero de las principales funciones que puedan tener algunos músculos es la de estabilizar articulaciones, o sea, evitar que esas articulaciones se lesionen, se luxen, se dañen su cápsula, sus membranas, estructuras delicadas como las membranas sinoviales, ¿sí? Entonces, estabiliza articulaciones, evita las luxaciones esternoclaviculares en los movimientos fuertes y bruscos. Si recuerdan ustedes cuando vimos la clavícula en el tema de huesos del hombro, al hablar de los conceptos prácticos o conceptos clínicos, menciona, y a mí cuando lo leí la primera vez me pareció extraño, ¿no? Algo curioso, que dijera que las lesiones de la clavícula era más peligroso una luxación o una subluxación del tercio medio que una fractura total del tercio medio, ¿sí? O sea, una fractura, que la clavícula se parta en dos aquí y haya hueso, fragmentos, hueso filoso aquí cerca de los vasos, pues realmente no es considerado una urgencia. Incluso el tratamiento es un vendaje, analgésicos, o sea, no requiere la mayoría de las veces mayor tratamiento ni mayor preocupación. Pero en cambio una luxación de su tercio medio, de la articulación esternocostoclavicular, una luxación aquí, una anterior, se ve muy aparatosa, no, tampoco es de gran relevancia clínica o de problema, pero una articulación posterior, incluso que no sea muy importante, que incluso ni se note alguna diferencia a primera vista en la clínica, pero puede comprimir a los vasos, ¿sí? A los principales vasos, a los subclavios, arteria, vena, puede comprimir a la tráquea y provocar dificultad respiratoria, puede comprimir al esófago también y provocar dificultad para el paso de alimento o de líquido, ¿sí? a través de la vía digestiva. Entonces, ¿por qué entonces es más peligroso que se luxe en esta zona a que el hueso se quiebre completamente en esta zona? Pues tal vez una de las razones es que existe el músculo subclavio que se inserta precisamente en el tercio medio, en la cara inferior de la clavícula, y que eso sirve como un colchón que protege a los vasos subclavios o incluso a los axilares, dependiendo el desplazamiento que tengan los fragmentos de hueso,
de que se vayan a lesionar, ¿sí? Es un colchón y el mismo músculo que está insertado en ese tercio, al haber una fractura, pues el músculo no permite que se desplacen demasiado esos fragmentos, ¿sí? Que la clavícula queda partida en dos completamente, ¿sí? No se desplazan tanto o no se desplazan profundo precisamente porque este músculo los está deteniendo, ¿sí? Esa puede ser también una de las funciones incluso más importantes del subclavio, del músculo subclavio, ¿sí? Tal vez si no existiera el músculo subclavio, entonces sí, las fracturas del tercio medio de la clavícula serían gravísimas, urgencias quirúrgicas, ¿sí? Para estabilizar esa fractura y poner placas y tornillos ante el riesgo de una lesión de los principales vasos que pasan adyacentes, ¿sí? Entonces, pues a veces es importante leer otros autores o incluso llegar a nuestras conclusiones, ¿verdad? Ir atando cabos, como dicen, porque todo en la anatomía tiene su razón de ser. El músculo subclavio está ahí por una, estoy seguro, por una muy buena razón está el subclavio ahí. Solo falta que la entendamos, ¿no? Que la comprendamos cuál es la razón de estar ahí del músculo subclavio. Lo mismo podemos decir de otras estructuras que a veces los autores dicen, pues está, pero no sabemos para qué está. O bien esta estructura es un vestigio evolutivo, o realmente cuando no sabes o no puedes dar una explicación adecuada, pues, pues buscas otro tipo de explicaciones. Revisamos ahora el músculo pectoral menor y menciona su libro que es un músculo pequeño. Bueno, de nueva cuenta, vamos, pequeño en referencia con quién o comparado con quién, o cuál es el tamaño estándar para decir que un músculo es pequeño o es grande, ¿sí? Si comparamos el pectoral menor con el subclavio, pues el pectoral menor es mucho más grande que el subclavio. Entonces aquí el libro probablemente lo está comparando con el pectoral mayor, ¿sí? Así como hay un pectoral mayor, hay un pectoral menor. Entonces probablemente por eso dice que es un músculo pequeño. Y en algún momento menciona también es más profundo que el pectoral mayor. Realmente solamente es necesario decir es profundo al pectoral mayor, ¿sí? Porque o es profundo o no es profundo, ¿sí? No es que sea más o sea menos. Este es el músculo pectoral menor. Si se fijan en su estructura, es como si fueran tres músculos, ¿sí? En uno. El pectoral menor se va a originar en la cara anterior y en el borde superior de las costillas 3, 4 y 5, ¿sí? También se origina de las fascias profundas de los espacios intercostales relacionados. ¿Cuáles son los espacios relacionados? Los espacios se van enumerando de arriba hacia abajo. El espacio que hay entre la primera y la segunda costilla es el primer espacio. El segundo espacio está entre la segunda y la tercera costilla. Entonces aquí vamos a tener que son los espacios 3 y 4. Entonces costillas 3, 4 y 5 y la fascia profunda de los espacios intercostales 3 y 4. Eso es en cuanto al origen del músculo pectoral menor. La inserción, pues las fibras confluyen, se van uniendo, forman un tendón que se va a insertar en la apófisis coracoides de la escápula, ¿sí? En específico en la cara medial y en la cara superior. Aquí esto ya tiene que estarles sonando una campanita, ¿no? ¿Sí? ¿Qué mencionamos de la cara medial de la apófisis coracoides de la escápula? Bueno, que es el vértice de la entrada de la axila,
¿sí? ¿Estamos de acuerdo? La cara medial de la apófisis coracoides. Entonces, si ahí se inserta el tendón del pectoral menor, pues realmente podríamos considerar al pectoral menor como parte del vértice de la entrada de la axila, ¿sí? También es otra forma de verlo, pero por lo pronto vamos a seguirnos con la definición del libro de que son 3 lados y 3 lados de hueso los que forman la entrada o el vértice de la axila. La inervación del pectoral menor está dada por el nervio pectoral medial. Recuerden que el pectoral mayor tenía el nervio pectoral medial y lateral, y en este caso solamente es el nervio pectoral medial, con los segmentos de cervical 5 hasta torácico 1. La función del pectoral menor es deprime el ángulo lateral de la escápula hacia abajo y desplaza la escápula hacia adelante y abajo, ¿sí? O sea, el libro nos complica aquí la función, porque deprimir el ángulo lateral de la escápula hacia abajo. Bueno, recordamos, la escápula es un triángulo de base superior y vértice inferior. Entonces, deprimir el ángulo lateral, llevarlo hacia abajo, eso se llama rotación de la escápula, ¿sí? El ángulo lateral lo lleva hacia abajo, lo que está haciendo es que está rotando la escápula. Y desplaza la escápula hacia adelante y hacia abajo. Eso tiene otro nombre. Eso es abducción de la escápula. O sea, al desplazar la escápula hacia adelante, lo que está haciendo es alejarla de la línea media posterior. Y ya mencionamos varios músculos que hacen aducción, pero no habíamos visto ninguno que haga abducción, ¿sí? Entonces, el pectoral menor, aunque no es el principal, es abductor de la escápula, porque la está alejando de la línea media posterior, ¿sí? Y la está separando o alejando de la línea media. Entonces, esa es otra forma de decir las funciones. Rotación de la escápula y abducción de la escápula. El músculo pectoral menor, pues, tiene una forma triangular, ¿sí? La base en su origen, en las costillas y las fascias de los espacios intercostales, y su vértice situado hacia arriba, lateral y posterior hacia la apófisis coracoides. Ahora vemos un acercamiento, ¿sí? Y vemos esta relación importantísima y que vamos a ver más adelante también, de que el músculo pectoral menor pasa anteriormente a los principales vasos de la axila, o sea, la vena axilar y la arteria axilar. Esta es una relación importantísima y va a hacer algo parecido al borde lateral de la primera costilla y al borde inferior del redondo mayor, que esto también va a separar a los vasos axilares en regiones, ¿sí? Vamos a tener la vena y la arteria axilar que están en una primera porción, ¿sí? Por arriba del pectoral menor, en una segunda porción por detrás del pectoral menor y en una tercera porción por debajo del pectoral menor. Y los vasos son los mismos, pero es solamente su relación con el pectoral menor que lo va a separar en 3 porciones. Y eso es para ayudarnos a su estudio y a recordar las ramas también que dan los vasos axilares dentro, ahí en la axila. En esta otra imagen, fíjense que aquí estamos viendo un músculo que vamos a verlo a detalle más adelante. Este es el serrato anterior o también serrato mayor, así también van a encontrarlo en otros autores. Y aquí tenemos al sobrepuesto
al músculo pectoral menor. Y esto es de que cuando mencionamos que el pectoral menor lleva o desplaza la escápula hacia adelante, entonces la está separando de la línea media posterior por la posición en que está. Lo mismo hace ese músculo grande que está ahí abajo, el serrato mayor o serrato anterior, ¿sí? Entonces, estos dos músculos son abductores de la escápula. Tenemos el pectoral menor. Vean aquí cómo hace la rotación del ángulo lateral de la escápula hacia abajo, ¿sí? Esto también se le puede llamar una rotación inferior, dicen unos autores, ¿sí? Porque lo mencionan ellos como rotación superior o inferior si la cavidad glenoidea queda viendo hacia abajo o queda viendo hacia arriba. A otros autores toman como referencia al ángulo inferior de la escápula y entonces a esta rotación le llaman rotación medial o rotación lateral. Entonces también los movimientos de la escápula puede ser que los encuentren con términos muy diferentes según el autor que estén revisando. Revisamos ahora a la fascia clavipectoral, que también forma parte de la pared anterior de la axila. Y esta fascia clavipectoral igual podemos encontrarla con el nombre de aponeurosis clavipectoral. Ya saben que fascia y aponeurosis pues en ocasiones se usan como sinónimos. Es una lámina gruesa de tejido conjuntivo que es análogo a la fascia toracolumbar. ¿Sí? Entonces, muy parecido esta estructura a la fascia toracolumbar. Hay que decirlo, aunque el libro no lo mencione, estamos aquí hablando de fascia profunda. El simple hecho de tener que levantar un músculo, que en este caso el pectoral mayor está todo retirado, para poder ver la fascia clavipectoral, pues ya nos está diciendo que esto es fascia profunda, ¿sí? La fascia superficial está inmediatamente por debajo de la piel y del tejido celular subcutáneo. Entonces, todo esto que vamos a mencionar es estructuras de la fascia profunda. Esta fascia clavipectoral va de la clavícula, ¿sí? Como si estuviera colgando de la clavícula hasta el suelo de la axila. Envuelve al músculo subclavio, envuelve al pectoral menor, ¿sí? También va a envolver a la apófisis coracoides, al músculo coracobraquial, aquí los vemos, y al tendón corto del bíceps braquial, ¿sí? También los envuelve y eso está limitando la zona de la fascia clavipectoral, más o menos un cuadrado, pudiéramos decir, esta región. Y esta fascia clavipectoral está perforada, como lo vemos aquí, por estructuras. Acá hay otras que lo están perforando, pues son venas, arterias, nervios. Algunos entran, otros salen y son parte de esa comunicación que veíamos de la axila ahora con la región anterior. Algo parecido a las comunicaciones que veíamos de la axila con la región posterior de la escápula, ¿sí? Si lo marcamos aquí, vamos a ver esa zona para verla con un poquito más de definición, ¿sí? Como esta fascia profunda está organizada de tal manera que hasta tiene su propio nombre, como fascia clavipectoral. Les digo, es algo parecido a la fascia toracolumbar, ¿sí? Está estructurada de una manera diferente como para formar una región que deba estudiarse por separado. Y vamos a hacer un pequeño esquema. Espero que esto les ayude a entender muy bien la fascia clavipectoral. Y vamos a comenzar desde acá arriba. Esto que vamos a hacer aquí en un dibujo, en un esquema, es como si estuviéramos viendo un corte sagital a este nivel.
¿sí? Entonces vamos a ir viendo de arriba hacia abajo, ¿sí? Mejor dicho, hacia acá, hacia la axila, cómo está formado esta fascia clavipectoral y cómo se relaciona con la axila. Entonces tenemos la clavícula, el músculo subclavio inmediatamente por debajo de la clavícula, luego tenemos el músculo pectoral menor y luego el pectoral mayor. Entonces, esos son los músculos que están relacionados. Los identificamos de este lado, el subclavio, ¿sí? El pectoral menor, así, con sus 3 fascículos, y el pectoral mayor, que aquí está cortado. Si lo vemos de lado, recuerden, esto es una vista lateral, entonces aquí está la porción clavicular del pectoral mayor, de la cara anterior de la clavícula, y la porción principal del pectoral mayor, que está cubriendo o está superficial al pectoral menor. Este hueco obviamente está exagerado para que se entienda la explicación que vamos a dar, porque el pectoral mayor pues está adherido, ¿sí?, a estas estructuras. Entonces este espacio es un espacio virtual y que nos va a servir para la descripción, pero aquí el músculo está apoyado a las estructuras que están profundas a él. La fascia clavipectoral entonces se origina de la clavícula, cuelga de la clavícula, envuelve al subclavio, ¿sí? Se continúa, envuelve aquí al subclavio y se continúa hacia abajo hasta que llega al borde superior del pectoral menor, lo envuelve al pectoral menor, ¿sí? Envuelve a todo el músculo, llega al borde inferior o borde lateral del pectoral menor y de ahí se va a dirigir hasta unirse con la fascia del piso o del suelo de la axila. Entonces esto ya está delimitando el hueco de la axila o la cavidad axilar, ¿sí?, que volvemos a ponerlo siempre en color verde para identificarlo rápidamente, ¿sí? Esa figura geométrica extraña, bueno, es esta y esta es su pared anterior, ¿sí? Vamos a revisar ahora las comunicaciones que hay entre la axila, el hueco de la axila y la región anterior, ¿sí? Entonces, si estamos viendo que la pared está formada por músculos y por fascia clavipectoral, pues obligadamente, si hay estructuras que atraviesan esta pared, en algún momento tienen que perforar a esa fascia, en algún lugar, ¿sí?, incluso a los músculos. Vamos a revisarlo continuando con el esquema. En la parte superior, ¿sí?, tenemos esta región que estamos viendo aquí. Hay un hueco, hay un agujero aquí en la fascia clavipectoral y vemos que están pasando una vena importante, una arteria, un nervio, ¿sí? Este espacio en nuestro esquema pues es este hueco que está por debajo del subclavio y por arriba del pectoral menor, como aquí lo vemos, por debajo del subclavio y por arriba del pectoral menor, ¿sí? Entonces vamos a tener ahí estructuras. Comenzamos por la vena, en este caso es la vena, se llama vena cefálica, ¿sí? Es una vena que viene superficialmente desde el brazo, ¿sí? No viene acompañada de una arteria cefálica. Es de esos casos en que vena y arteria no necesariamente van juntas y con el mismo nombre. Entonces aquí tenemos a la vena cefálica, que aquí perfora la fascia clavipectoral, aquí lo vemos, para entrar a la axila y llegar al vaso principal, a la vena principal de la axila, que obviamente estamos hablando de vena axilar, ¿sí? Tenemos también una arteria, que aquí la estamos viendo, es de menor calibre que la vena, ¿sí? Esta arteria es una rama de la arteria principal de la axila o del hueco axilar.
Obviamente estamos hablando de la arteria axilar y de la vena axilar porque están dentro de la axila. Cuando salgan de la axila van a cambiar de nombre. Mientras estén dentro de la axila, estos vasos principales se llaman axilares. La arteria tóraco-acromial entonces es una arteria, es una rama de la arteria axilar que perfora la fascia clavipectoral, ¿sí? Casi a la misma altura que la vena cefálica y va acompañada de un nervio que es el nervio pectoral lateral. Si recuerdan, el pectoral lateral es uno de los nervios que va a inervar al pectoral mayor, al músculo pectoral mayor. Ya tenemos aquí entonces esta porción superior entre la clavícula o entre el subclavio y el pectoral menor. En la parte de abajo, también originándose de la misma arteria axilar, hay otra arteria que se llama arteria torácica lateral, ¿sí? Que esta va a salir perforando igual a la fascia clavipectoral, pero en este caso es por debajo del pectoral menor, ¿sí? En la fascia que va del pectoral menor al suelo de la axila. Que aquí en esta imagen, aquí vemos a la arteria torácica lateral. ¿Sí? Vean cómo está perforando ahí la fascia para llegar a la región anterior. Y en la parte de en medio vamos a tener el nervio pectoral medial, ¿sí? Que el nervio pectoral medial que perfora aquí la fascia clavipectoral se mete al músculo pectoral menor, ¿sí? Y luego lo atraviesa y va al pectoral mayor, ¿sí? Ahora, si recuerdan, el nervio pectoral medial es el que inerva el pectoral menor, ¿sí? Y también inerva el pectoral mayor. Entonces aquí estamos viendo la inervación de estos dos músculos, el pectoral menor, ¿sí? Aquí le llega, y al pectoral mayor le llega aquí arriba y aquí abajo. También que nos ayude a recordar la inervación de estos dos músculos. La arteria tóracoacromial, esta que está acá arriba, esta algunos autores le llaman tronco tóracoacromial, porque realmente es una arteria muy corta y al momento en que sale aquí a través de la fascia clavipectoral, que pues aquí hubiera estado bueno que el autor lo hubiera representado, de inmediato se divide en 4 ramas terminales, ¿sí? Pectoral, acromial, clavicular y deltoidea. Entonces, por eso algunos autores, y la van a encontrar así en libros, en vez de arteria tóracoacromial le llama tronco tóracoacromial. Entonces, este esquema espero que haya sido entendible, ¿sí? Si están notando que los nervios se están originando de diferentes estructuras, no de un solo nervio, bueno, el nervio pectoral lateral viene del fascículo lateral, del plexo braquial, y el nervio pectoral medial viene del fascículo medial. Por eso también aquí está representado de, por decirlo así, nervios diferentes, ¿sí? Ya cuando veamos plexo braquial, o sea, plexo nervioso braquial, vamos a ver esto más a detalle y probablemente regresen ustedes a esta imagen para entenderlo totalmente, cómo está la inervación del pectoral menor y el pectoral mayor. En ocasiones, esta rama del pectoral medial, que viene del fascículo medial, algunas de estas ramas pueden rodear al pectoral menor y salir por debajo de él,
para alcanzar al pectoral mayor. En vez de atravesar al pectoral menor, le pueden sacar la vuelta. Que aquí podríamos decir que estas fibras están haciendo eso. ¿Sí? Entonces, estas fibras es el nervio, el pectoral medial, las que perforan al pectoral menor y las que lo rodean por debajo. Las que lo perforan y las que lo rodean por debajo. ¿Sí? Y acá tenemos el nervio pectoral lateral. Nervio pectoral lateral, nervio pectoral medial. ¿Sí? El nervio pectoral medial inerva al pectoral menor y los dos nervios pectorales, medial y lateral, inervan al pectoral mayor. Si nos enfocamos en la porción arterial de la axila, ¿sí? Tenemos a la arteria axilar atravesando todo el espacio de la axila. Tenemos los límites de la axila, aquí lo estamos viendo también, los límites, ya los conocemos, el borde lateral de la primera costilla aquí arriba, borde lateral de la primera costilla, cara posterior de la clavícula, y en la parte de abajo, borde inferior del redondo mayor, borde inferior del redondo mayor o borde inferior del pectoral mayor también. Si recuerdan, mencionamos que este espacio está exagerado para la explicación porque el pectoral mayor estaría adherido a toda esta zona y formando parte, ¿sí?, de aquí del el borde inferior o el límite inferior de la axila. Entonces vamos a revisar la porción arterial, las arterias. Tenemos las que ya mencionamos, la arteria toracoacromial que sale por arriba del pectoral menor, rama de la arteria axilar, y la arteria torácica lateral que sale por debajo del pectoral menor, rama también de la arteria axilar. ¿Sí? Ambas se originan de la arteria axilar y ambas se originan en la misma porción. ¿Sí? ¿Cuáles son las porciones de la arteria axilar? Bueno, vamos a separar, como habíamos mencionado, el músculo pectoral menor se va a utilizar para separar en porciones a la arteria axilar y también a la vena axilar. En este caso solo vamos a ver a la arteria y vamos a tener porciones, 3 porciones en relación con el músculo pectoral menor. Entonces vamos a tener una porción que se va a llamar primera porción, ¿sí? Primera porción de la arteria axilar es la que va del borde lateral de la primera costilla al borde superior del pectoral menor. Segunda porción de la arteria axilar es la que va del borde superior del pectoral menor al borde inferior del pectoral menor. También podemos decir es la porción de la arteria axilar que queda profunda o queda posterior o por debajo, también así lo van a encontrar, del músculo pectoral menor. Esa es la segunda porción. Y la tercera porción pues es aquella que queda entre el borde inferior o borde lateral del pectoral menor y el borde inferior del redondo mayor. Entonces tenemos a la arteria axilar en su primera, segunda y tercera porción. Y aquí en el esquema, en su primera, segunda y tercera porción. ¿Qué estamos viendo aquí entonces? Que estas ramas que mencionamos que perforan a la fascia clavipectoral para ir hacia la región anterior, ambas se originan de la segunda porción, la toracoacromial que va por arriba y la torácica lateral que va por abajo. Entonces, ambas se originan de la segunda porción, aunque aquí pareciera que la toracoacromial sale de la primera porque la vemos que sale por arriba del pectoral menor y que la torácica lateral pareciera que sale de esta porción porque sale por debajo. En realidad se originan profundo o posterior al pectoral menor, pero lo rodean y salen a la altura de la primera porción y a la altura de la tercera porción, pero no se originan en esas porciones.
¿sí? La toracoacromial y la torácica lateral se originan de la segunda porción y son las únicas ramas de la arteria axilar en la segunda porción. Les adelanto, la primera porción da una rama, la segunda porción da 2 ramas y la tercera porción da 3 ramas, ¿sí? Es una forma fácil de irnos aprendiendo las ramas de la arteria axilar y en este caso ya conocemos las 2 ramas de la segunda porción, la toracoacromial que rodea por arriba y la torácica lateral que rodea por abajo. El esquema, les recuerdo que este espacio está exagerado y también no está a escala, porque aquí la segunda porción realmente es la porción más pequeña de las 3, como lo vemos aquí de manera correcta. La segunda porción es la porción más pequeña, aunque aquí pareciera que es la más grande, pero esto es un esquema solamente para explicación y para recordarlo mejor, ¿sí? La segunda porción de la arteria axilar es la porción más corta de las 3 porciones de la arteria axilar. Si aquí estuviera la vena axilar, también tendríamos la primera, la segunda y la tercera porción de la vena axilar.